Okey, listo. Si, llegan a ver que se apaga la grabación, por favor, me avisan para que, sobre todo hoy que, pues, varias de sus compañeras no pudieron estar, pues, puedan, eh, este, ver la grabación. Bueno, pues, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Ya esta es, me parece, la octava sesión, creo, o la sexta sesión, pero, pues, ya vamos como bastante avanzaditos en el curso. Digamos, ya vamos a entrar como a la segunda mitad del curso de literatura en español. Ya recibí, de hecho, estaba revisando que recibí los ensayos de ambos, de Marlon y de Karen, entonces, bueno, muchas felicidades, por su puntualidad en el trabajo. Lo revisé así de, digamos, una lectura rápida. En la semana me voy a dar el tiempo de leerlo, pues, más a profundidad, pero también les felicito porque veo que justo cumplieron con los elementos formales que les había indicado en la sesión anterior. Entonces, pues, yo creo que van a ser trabajos muy buenos, muy excelentes y, bueno, también ese es un ejemplo para que se preparen para su trabajo final, ¿no? Entonces, como, digamos, empezar a utilizar estos elementos formales para ya en el trabajo final, pues, digamos, pulir un poco más esa redacción que ustedes están manejando. Entonces, felicidades. Eh, en esta sesión vamos a ver otro movimiento literario que surge después del costumbrismo. Un poco ya se los había adelantado en la sesión pasada. Déjenme, lo pongo. Que es el realismo y digamos que es el movimiento literario que es posterior al romanticismo, ¿no? Es como la siguiente etapa dentro de la literatura y del arte en general. Entonces, y también creo que en este movimiento surgen muchas de las obras pues más importantes de la literatura universal y de lo que ahora conocemos como los clásicos, ¿no? Entonces también es una etapa bastante importante dentro de la literatura porque el género de la novela, por ejemplo, llega, digamos, a una cumbre, ¿no? Llega a un momento además de mucha producción, pues de novelas que han marcado, digamos, eh, pues ciertas ideas o ciertos estereotipos dentro de nuestra cultura. Y ahorita lo vamos a ir revisando. Recuerden que os empezamos todo el curso hablando de la modernidad. Y yo les comentaba en ese momento que la modernidad pues es un espacio de tiempo muy largo, ¿no? Está considerado dentro de la historia de larga duración porque prácticamente dura desde la colonia de América hasta el siglo XX, ¿no? O sea, son como cuatro siglos y medio más o menos de duración. Entonces, pues es un periodo largo que no quiere decir que sea un periodo unificado, es decir, que no haya pasado nada. En realidad, pues justo es un periodo de muchos movimientos, de muchos cambios sociales y estos cambios pues se van, perdón, manifestando en el arte, ¿no? Veíamos que el romanticismo pues era un movimiento idealista que priorizaba los sentimientos o las emociones de las personas, porque veníamos del neoclasicismo, que es un movimiento que hacía alusión a la literatura clásica, a los griegos, y los griegos tenían reglas de cómo debía describirse, ¿no? Decían, bueno, a ver, por ejemplo, la tragedia tiene que tener estos elementos, la comedia debe tener estos otros elementos. Entonces, el neoclasicismo buscó seguir esas reglas de la literatura clásica para aplicarlas a la literatura y al arte en general, y entonces todo era muy armonioso. Luego vimos que en el romanticismo, pues rompieron con esa armonía y priorizaron el genio creador de las y los artistas. Y entonces todo es muchas emociones, se prioriza este sentimiento
de lo sublime, ¿no? Que es el ser humano pequeñito ante la naturaleza gigante, ¿no? Y luego, pues todos los movimientos, yo les había dicho que de alguna forma se contradicen al movimiento anterior. Entonces llegó el romanticismo, tuvo una cumbre y luego, digamos, entran en decadencia porque los artistas dejan de identificarse con eso que ese movimiento estaba proyectando. Y es ahí en donde entra el realismo. En la siguiente sesión vamos a ver un poco más del contexto en Latinoamérica de cómo llega el realismo, pero ahorita lo que podemos hablar en términos generales es que en el realismo los escritores y escritoras dicen, bueno, ya fue mucho de emociones, ya fue mucha idealización de la realidad y lo cierto es que la realidad pues no es como lo estamos poniendo en nuestras novelas, ¿no? Porque además ocurre algo muy importante que es la revolución industrial. La revolución industrial es cuando los diferentes países comenzaron a perfeccionar la técnica, es decir, comenzaron a ver avances tecnológicos, sobre todo, por ejemplo, en la división del trabajo, en donde antes un artesano que hacía cualquier, no sé, un mueble, el artesano hacía el mueble de principio a fin, ¿no? O sea, el carpintero se encargaba de agarrar la madera, la limaba, construía el mueble y luego le hacía los acabados, ¿no? Entonces, en la división del trabajo, los burgueses, los dueños de las fábricas, descubrieron que era más rápido, se podría producir más rápido si había una sola persona que se encargaba de elegir la madera. Si había una sola persona que se encargaba de ensamblar las diferentes partes de una mesa. Y si había una sola persona que se encargara de darle los ajustes o los acabados a esa mesa, ¿no? Entonces, con esta división del trabajo se empezó a producir más y surgieron las fábricas. Y también hubieron avances en técnicas, ¿no? En maquinaria que hiciera estos trabajos pues más fácil y más rápido. Pero con eso comenzó a surgir entonces la clase trabajadora, ¿no? Los obreros que trabajaban en estas fábricas y la clase burguesa, que eran los dueños de los medios de producción. Y esto pues inició con un ideal de, bueno, si vamos, va a haber un progreso, porque va a haber fábricas, entonces va a haber trabajo, va a haber dinero, pero nos vamos a dar cuenta que los burgueses pues empiezan a pagarle menos a sus trabajadores. Entonces empieza a haber una polaridad social y también un descontento porque entonces la clase obrera pues pasa hambre, viven al día, lo que les pagan no les da para hacer ahorros. Entonces empieza a ver cómo este descontento en la sociedad y surge ahí este movimiento llamado el realismo, eh, que pues tiene primero el fin de retratar la realidad tal cual, tiene esta pretensión como científica de por medio de la literatura retratar los problemas sociales, ¿no? Por eso es que vemos aquí en las diapositivas, les puse como estos elementos relacionados a la ciencia. Les proponían un modelo de arte objetivo, ¿no? Objetivo con la idea de que el novelista tenía que ser un observador de la realidad social y a partir de esa observación, podía hacer un juicio moral de la realidad, ¿no? O sea, los novelistas, los narradores, bueno, y en general esto también pasó en el arte, pues tenían querían ser como esta lupa científica que podría interpretar la realidad. Intentan crear obras que reflejan la realidad del artista y de su época histórica, abandonan el idealismo romántico y trata de recrear en el lenguaje la vida cotidiana. Eso es algo también muy importante, ¿no? Porque
Anteriormente las novelas hablaban de personajes nobles, ¿no? De personas cuyo estrato social era, digamos, elevado, que tenían cierta cultura. Y entonces en el realismo dejan de escribir sobre condes, profesores, académicos, o sea, estas personas que tenían cierto estatus social para hablar de la clase trabajadora y retratar la realidad de la clase trabajadora, la clase obrera y también su forma de hablar. Y buscan retratar mucho la vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, vemos, esta es una pintura que se llama Las Espigadoras, de Jean-François Millet. Entonces son tres mujeres que se encuentran, que son trabajadoras del campo. Si vamos viendo, si recuerdan cuando vimos, por ejemplo, el barroco, que veíamos esta pintura de Velázquez, en donde está, que se llama Las Meninas, recuerdan que él le estaba retratando a la princesa, a la hija del rey, con las niñas que la acompañaban, ¿no? Luego, si se acuerdan en el romanticismo, vimos esta pintura que se llama El caminante entre las nubes, que era una persona que estaba caminando en medio se veía como un mar de nubes, ¿verdad? Entonces, ustedes, por ejemplo, nos podríamos preguntar, o sea, ¿quién era ese caminante de las nubes? ¿Era un trabajador? ¿Era un campesino? ¿Era un obrero? No, era una persona que tenía la oportunidad de no trabajar para irse a caminar y filosofar y pensar en la vida y en la muerte, ¿no? O sea, ese caminante entre las nubes no era de la clase obrera. Y aquí en el realismo ya vemos a quienes se les retrata es a estas personas que hacen actividades cotidianas. Ok. Y se propone reproducir la realidad social de la época. Claro que ahorita, ya en nuestro siglo, podríamos cuestionar esa objetividad que ellos buscaban tener, porque en realidad, pues no, ahorita ya podemos decir, es que no, el ser humano nunca puede ser objetivo, porque somos sujetos, sujetas, ¿no? Entonces, claro que siempre nuestra mirada va a estar mediada por nuestras ideas morales, éticas, políticas, etcétera. Entonces, en realidad, si vemos las novelas de este momento que buscan tener esta objetividad, los escritores, por medio de sus narradores, ya hacen juicios morales de los personajes, por medio, por ejemplo, de las acciones, de lo que le pasa a los personajes, ¿no? Muchas de estas novelas son trágicas, o sea, se retrata a personajes que cometen actos que pueden ser cuestionables y siempre su destino va a ser trágico, ya sea que pasa que se suicidan, que los matan o que se mueren por enfermedad, y muchas veces las enfermedades por las que mueren los personajes en este tipo de novelas están relacionados a al digamos, a la falta social del personaje, ¿no? Por ejemplo, hay una novela que se llama Naná, que es me parece que el escritor es Flaubert, y en Naná la personaje es una prostituta y al final se muere de un cáncer de ovario. Entonces, o sea, su destino está muy relacionado con sus actos, ¿no? Entonces, ellos ya están emitiendo al final de cuentas un juicio. O sea, así que tú digas muy objetivos no son porque están sometiendo a sus personajes a destinos que corresponden a sus acciones. Pero bueno, ellos, su pretensión era ser objetivos. Entonces, por eso el retrato que hacen de la realidad es muy minuciosa, ¿no? Hay pasajes muy largos en donde hablan de las actividades de los personajes, o sea, intentan casi como que, por ejemplo, si están hablando de una ciudad, hablan en un capítulo entero
pueden describir todo lo que pasa en un día en esa ciudad, ¿no? O en un capítulo entero pueden describir todo lo que pasa en un día en la vida del personaje, pero poniendo mucha atención en sus acciones cotidianas, ¿no? En qué es lo que come, si se levanta, a qué hora se levanta, qué es lo que hace el primero de levantar. O sea, como que buscan meter al lector en la vida de lo que están retratando. Y entonces, pues son historias que cuando las leemos, pues pareciera tal cual que estamos viendo una película, ¿no? Porque son descripciones muy minuciosas. Entonces buscan narrar fielmente la vida de personajes de todo tipo y estrato social, en especial burgueses y clases bajas. Ya casi no vamos a ver personajes como príncipes, condes, es decir, de la clase, ay, ¿cómo se llaman? No son los burgueses, de la clase aristocrática, ¿no? De estas personas que tienen un título aristócrata, ¿no? Que son condes, que son príncipes de algo, reyes de algo, ¿no? O sea, ya no vamos, o viscondes, ya no vamos a ver esos personajes, sino vamos a ver a, por ejemplo, médicos, profesores, obreros, las mujeres son retratadas también desde la realidad en la que viven las mujeres. La próxima sesión vamos a ver un arquetipo que surge en este momento que es la femme fatal, la mujer fatal, porque también, o sea, hacen una crítica muy minuciosa de las acciones de hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres en este tipo de novelas son un poquito las que salen peor vistas, ¿no? Porque pues justo se busca quitarlas de este idealismo que las tenía el romanticismo, ¿no? Como mujeres, pues sí, ideales, y las bajan de ese altar y las muestran pues como seres humanos que se equivocan y que pueden cometer diversos actos que van en contra de la moral de la época. Se describirán los conflictos sociales, la desigualdad y la vida cotidiana de los sectores más ay, aquí está más del escritor, los sectores más explotados de la sociedad. Y eso es lo que buscan retratar, ¿no? O sea, les comentaba yo el tema de la revolución industrial, porque para estos autores era muy importante, pues, hablar de cómo esta revolución industrial no necesariamente nos lleva a la sociedad a un estamento mejor, ¿no? A un momento mejor, porque en realidad lo que hace es que los trabajadores pues pasan hambre, pasan frío, se enferman y no tienen con qué ir al doctor, no tienen con qué curarse. Entonces como que buscan mucho hacer esa crítica a la sociedad. Su mirada intentará objetivar el escenario, entenderlo científicamente desde fuera, construyendo también una nueva forma de involucrarse en la vida política. De alguna forma, estos escritores pues se estaban convirtiendo en pensadores que tenían una opinión sobre lo que estaba ocurriendo. Recuerden que justo esto es en el siglo XIX, justo en este siglo también surge a nivel social un movimiento que impactará de forma muy importante el siglo XX. Bueno, surgen dos grandes ideas, ¿no? Por una parte, la idea del capitalismo, el capitalismo como una búsqueda de una ciudad industrializada en donde se prioriza la idea del ser humano manejando a la naturaleza para su conveniencia, y que todo basado en el libre mercado y en la idea de que todos podemos llegar a, digamos, a subir de posición social a partir de nuestro trabajo, ¿no? Esa es la idea del capitalismo en pocas palabras. Y luego surge el socialismo, el comunismo y el socialismo, ¿no? En donde ellos nos dicen, bueno, esto en realidad nada más nos va a llevar a desigualdades, porque eso de que las personas podamos subir de clase social a partir de nada más de nuestro trabajo, pues no es cierto.
porque las personas que pueden poner una fábrica, que pueden poner un negocio, son aquellas personas que tienen un capital. Y los dueños del capital son los dueños del mundo, de los medios de producción. Los que no tienen un capital, pues son en su mayoría los obreros, ¿no? Entonces, estas dos ideas que se oponen van a estar chocando durante todo el siglo XX, pero es justo en este momento en el que surge, ¿no? Y entonces estos escritores, no es que en este momento todavía no son corrientes que están, digamos, por ahí surgiendo, pero no están tan fuertes. Entonces tampoco podríamos decir que estos escritores se pongan de uno u otro lado en estas ideas políticas, pero que sí están ya criticando la sociedad capitalista que está surgiendo en este momento. Eh, Al surgir como una tendencia opuesta al romanticismo, lleva a la literatura a la consumación del sueño occidental y burgués de la construcción de un mundo desde bases científicas. Pues había esta idea justo de que al poder malear a la naturaleza, al conocer los principios naturales, en el que la naturaleza, perdón, los principios naturales, el ser humano va a poder manejar su vida, ¿no? Y esto mismo, pues, lo aplican a la literatura. Entonces, de alguna forma se creen científicos, los escritores son una suerte de científicos sociales, ¿no? O sea, buscan por medio de su escritura analizar los actos humanos y pues con esta idea de que si los entendemos, podemos cambiar nuestro destino. Si entendemos qué es el bien, qué es el mal, pues de alguna forma, alguna enseñanza nos pueden dar estos textos y revive en clave del pensamiento positivista a los ideales de la ilustración, ¿no? Recuerden que habíamos visto que la ilustración era este movimiento que buscaba a la razón como el fin de la humanidad, ¿no? Encontrar el conocimiento como una forma de que la humanidad digamos, pudiera salir del oscurantismo en el que estuvo en la Edad Media, que recordemos que habíamos visto que era un momento de la historia de la humanidad en donde todo estaba centrado en ideas religiosas. Entonces la ilustración pues buscaba encontrar más bien la razón y el positivismo busca sí la razón, pero esquematizada. Es cuando empiezan a surgir las ciencias como tal, ¿no? Están los manuales, los tratados de ciencia y también muy influenciado el positivismo por el capitalismo, ¿no? Como la ciencia nos va a ayudar a mejorar la técnica para tener mejor industria y la industria hará que la sociedad pues pase a otro nivel, ¿no? Eh, en México, por ejemplo, podemos ubicar este momento en el Porfiriato. El Porfiriato, pues fue un momento de nuestra historia en el que hubo mucho avance industrial, ¿no? Se inauguraron las vías del ferrocarril, se inauguraron fábricas, las minas estaban en su pico de producción, pero pues también surgieron o sea, muchos problemas sociales que al final llevaron a este momento de nuestra vida, de su historia, a la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, era como porque había una explotación de la clase obrera. También durante el Porfiriato, por ejemplo, pues inauguraron las líneas de luz, llegaron la televisión, o sea, creo, pero obviamente no así tal cual como lo conocemos, ¿no? Perdón, no la televisión, sino el cine. Se empezaron a grabar las primeras pues no tal cual películas, así tal cual como las conocemos, pero sí las primeras grabaciones, ¿no? Y se empezaron a hacer las fotografías. De hecho, me parece, si no estoy errando en el dato,
La primera grabación o película mexicana, que podemos contar como mexicana, pues justamente retrata a Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz, pues era un personaje que se sentía muy atraído por estas innovaciones tecnológicas. Y aquí vemos, este es otro ejemplo de una pintura de este momento. Se llama El taller del pintor de Gustave Courbet. Y de alguna forma este pintor pues hace una crítica a el quehacer de la pintura. De hecho, esta pintura él la postuló para una presentación, él es de Francia, una presentación que iba a haber en Francia, donde iban a reunir como a importantes pintores de la época, pero no le aceptaron esta pintura. Y entonces él decidió, justo donde se iba a hacer esta presentación, hizo su propia presentación con las pinturas que no habían sido aceptadas por el gobierno francés, ¿no? En esta pintura, pues perdón, es una crítica al oficio del pintor. Aquí vemos al pintor en el centro. De este lado se encuentran personajes, hay escritores, hay pintores que eran compañeros de él. Él es el pintor, él es Gustave Courbet. De hecho, es un autorretrato, que también en este momento hay muchos autorretratos y eso es algo muy importante porque entonces el artista se está poniendo a sí mismo en la pintura. Y aquí vemos a una chica desnuda. Si ven, toda la composición es oscura. Toda la pintura está oscura y en cambio esta chica resalta porque está como iluminada. Ella representa a las modelos que en las digamos que los pintores anteriores retrataban, ¿no? Era como esta belleza, digamos, pues muy ideal, ¿no? La vemos como muy deslumbrante, pero el pintor le está dando la espalda, no está pintando a esta mujer, pues, muy atractiva, además, pues, muy blanca, ¿no? En ese tiempo la belleza, de las mujeres era como, pues, también muy racista, ¿no? Entonces se buscaba como mujeres muy, muy blancas. Pero el pintor le está dando la espalda y está pintando un paisaje. Y de este lado estamos viendo a personajes diversos que digamos, resaltan de estos personajes que eran los artistas y que de alguna forma los podemos ver como medio burgueses, ¿no? O sea, podemos ver su forma de vestir, sus posturas como más relajadas, y de este lado está la clase trabajadora, ¿no? Están personas cansadas, por aquí hay como un músico popular, podemos ver la guitarra tirada, agobiadas, aquí hay un San Sebastián mártir, que está, recuerden que es un santo que tiene flechas, ¿no? Y de alguna forma de este lado, pues están pintadas las personas, sí, de la clase trabajadora. Entonces, aquí este pintor pues está haciendo una crítica del quehacer artístico, donde dice, bueno, es que aquí es a donde tenemos que ver, ¿no? Eso es lo que tenemos que pintar a estos personajes de la vida cotidiana y no a esta belleza ideal que no es la realidad, ¿no? O sea, que no refleja en nada a las personas reales. Y bueno, les decía yo que este movimiento a nivel, bueno, es un movimiento que surgió en Europa y que luego impactó en Latinoamérica. Ahorita nada más vamos a ver algunos grandes exponentes europeos, pero ya la próxima sesión vamos a ver ya a los escritores latinoamericanos que siguieron a esta corriente. Pero sí, digamos que pues es principalmente, sí, los primeros exponentes pues son europeos, ¿no? Luego del realismo vamos a ver otra corriente literaria que es el modernismo. El modernismo sí es la primera corriente que surgió aquí en Latinoamérica.
Pero bueno, algo que podemos destacar del realismo en su relación con Latinoamérica es que ya para el siglo XX los escritores latinoamericanos retomaron algunas de los postulados de esta corriente, pero lo adaptaron a la realidad latinoamericana y de ahí surgió el realismo mágico, ¿no? O también conocido como el boom latinoamericano. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, dentro de los principales exponentes está Stendhal, que era el seudónimo, el nombre real era Henry Bayle, y bueno, era un novelista francés, uno de los pioneros, sus principales obras eran Rojo y Negro, La Cortuja de Palma y Vida de Henry Brulard, ¿no? Ellos buscan pues mucho retratar como eh, este, como digamos, los problemas morales a los que se enfrentaban sus personajes, ¿no? Entonces, algunos de estos personajes, pues, por ejemplo, pertenecían a los ejércitos y entonces, pues, tenían que enfrentarse a diferentes dilemas, ¿no? Está Honor de Balzac, que es un novelista francés y es autor de libros como Eugene Grandet, La comedia humana, La piel de Zapa y Papá Goriot. Balzac es uno de los autores franceses que tuvo una de las mayores producciones. Me parece que escribió como 30, 40 novelas. O sea, este hombre escribía muchísimo y en verdad que si tienen la oportunidad en algún momento de leer alguna de sus novelas, yo creo que no se van a arrepentir, ¿no? Son de esos clásicos, eh, pues que algo te cuentan de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, Papá Goriot es una de mis novelas favoritas, en donde retratan la historia de un hombre que vive en una pensión, ¿no? Una pensión es como una casa en donde las personas rentan nada más los cuartos. Eh, o sea, como un tipo de hotel, pero como más para estadías más largas, ¿no? O sea, para algunos meses, hay gente que vive ahí por años, ¿no? Y pues se retrata justo la vida de los personajes que viven en esta pensión. Es una novela muy bonita. Todas estas novelas son muy trágicas, entonces si los leen, pues prepárense para llorar, porque... Pero la magia de estos autores es que te meten tanto a la vida de los personajes que te terminas identificando con ellos, ¿no? Y aunque algunos de ellos cometen actos que podemos considerar como moralmente reprochables, pues lo conoces, al final de alguna forma, los autores también intentan justificar por qué les pasa eso, ¿no? O sea, porque los engañaron, porque vivían con mucha miseria y tuvieron que robar y un robo les llevó a otro robo y luego se empezaron a meter en otras cosas, o sea, como que los autores intentan pues entender, digamos, como eh, pues que el crimen pues es cometido por personas que tienen sus razones para haberlos cometidos. No quiere decir que los justifiquen, pero sí que intentan entender por qué esos actos moralmente reprochables ocurrieron. Está Gustave Flaubert, que ese es un clásico de la literatura universal, se llama Madame Bovary y la educación sentimental. Y de aquí surge un poco también esta figura que yo les decía, la femme fatale, que son mujeres que de alguna forma se salen de esta idealización de la mujer como ángel del hogar, dedicada a la familia, al esposo, para, pues de alguna forma, estar infelices dentro de este rol social femenino y pues cometen, digamos, crímenes sociales, ¿no? Que las lleva a la ruina, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Madame Bovary. Es la historia, ella se llamaba Emma, una chica que se llamaba Emma, que se casa con un médico, el doctor Bovary, y ella pues era una jovencita que creía que pues que leía muchas novelas románticas además, ¿no? Entonces ella creía pues que se iba a casar y que iban a ser muy felices y, o sea, un idilio así amoroso, y luego resulta pues que este médico pues se la pasaba trabajando todo el tiempo, casi no le ponía atención, era como muy serio con ella, pero él la amaba profundamente, ¿no? Solo que no era ese amor pasional que esta muchacha estaba buscando.
Y entonces, pues comienza primero como a sustituir esta, digamos, frustración con objetos, ¿no? Empieza a comprar ropa de tela muy cara, sombreros, alhajas, pero comienza a comprar de una forma en la que el médico pues no podía pagar, ¿no? Y entonces ella empieza a pedir prestado. Y a su vez, ya esto como que no la satisface y comienza a tener amantes, ¿no? O se empieza a engañar al esposo y entonces ella empieza a tener, digamos, un ritmo de vida pues descontrolado, porque entre que engañaba al esposo y entre que le gustaba la vida con objetos muy caros que no podía pagar ni ella ni su esposo, pues entra en diferentes situaciones. Los voy a espolear, perdón, pero aunque yo les cuente el final, yo creo que son novelas que vale la pena leer, ¿no? Y bueno, al final, pues ella termina en un momento en el que ya no puede soportar esta vida que lleva y se termina suicidando con arsénico. Pero su muerte es muy larga, muy dolorosa, o sea, es un capítulo entero dentro de la novela. Entonces, justamente porque Flaubert de alguna forma quiere mostrar que la vida que llevó Emma, es una vida cuestionable, con decisiones que van en contra de la moral, o sea, imagínense en ese tiempo que una mujer engañara a su esposo era como, y que tuviera una vida sexual licenciosa, pues era algo muy castigable, ¿no? Entonces, la muerte de Emma es así larguísima, con mucho dolor, y bueno, pues al final muere, ¿no? Eh, pero es un clásico, de hecho hay varias películas sobre Madame Bovary, entonces también pueden buscarlas. Otro de los exponentes es Benito Pérez Galdós, él es español, eh, y pues retrata más bien a la cultura española. También son novelas muy importantes. Está Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta y La Loca de la Casa. Y hay otra novela de Pérez Galdós que a mí me gustó muchísimo, no recuerdo el nombre. Lo voy a buscar y en la próxima sesión se las menciono. Pero también muchas de las obras de Benito Pérez Galdós han sido llevados sobre todo en el cine clásico mexicano, están basadas muchas de esas películas en las novelas de Benito Pérez Galdós. También está Charles Dickens, y de aquí, de Charles Dickens seguramente, porque ya él es un autor inglés, entonces viene pues de esta cultura anglosajona que muchas de sus historias han sido llevadas a películas por estos estudios pues estadounidenses, ¿no? Entonces seguramente muchas de esas historias ustedes ya las han de haber conocido. Dentro de ellas están Oliver Twist, que es la historia de un chico que es un pillo y tiene varias aventuras, Grandes Esperanzas, Un cuento de Navidad y Tiempo Difíciles. Aquí les puse, de hecho, un cartel de una película basada en uno de los libros de Charles Dickens, que es Un cuento de Navidad, que no sé si ustedes recuerdan a este personaje, si ustedes lo vieron cuando eran más niños, Mr. Scrooge. Esta es una historia que ha sido llevada por Disney a diferentes películas. Hasta hay una, creo que, en donde son estos personajes de Mickey Mouse y el Pato Donald. Creo que el Pato Donald hace de Mr. Scrooge. Les voy a poner ahorita el tráiler de una de una... es que esta película, bueno, esta novela, Un cuento de Navidad, ha sido llevada, en verdad que creo que es una de las historias de este momento como más eh, adaptadas, ¿no? Entonces, bueno, justo estaba pensando en que para variar un poquito, vamos a ver un poquito más también como de contenido este, audiovisual. Entonces, les voy a poner el tráiler de Un cuento de Navidad para ver si ustedes recuerdan haber visto esta historia y comentamos un poquito sobre eso.
Si no se escuchan, me avisan, ¿va? Voy a proyectar, pero ustedes me dicen si no se escucha. Voy a apagar mi micrófono para no hacer más ruido, sí, pero me dicen si no se escucha así nada más, ¿va? Sí lo están escuchando, ¿verdad? Sí. Ah, Sí, profe. bueno, esa es la historia de Mr. Scrunch, que es un personaje rico, pero que digamos está amargado, ¿no? O sea, tiene mucho dinero, pero no tiene familia, y él tiene un trabajador cuyo hijo se enferma. Y entonces el trabajador va y le dice, señor Scrunch, por favor, mi hijo está muy enfermo, necesito que me preste un poco de dinero para llevarlo al médico. Y entonces Mr. Scrunch, que es avaro, le dice pues que no, que él que le tiene que estar prestando, pues porque no ahorra, ¿no? Que ahorre, o sea, para que lleve a su hijo al médico. Al final, me parece que en la novela el niño muere, en las películas luego esto como que lo cambian un poco al final y en algunas películas el niño vive. Pero entonces él, justo se acerca Navidad y él en la noche pues se va a dormir en este día en el que todos están festejando y él pues no tiene con quién ir porque justo su personalidad pues avara y grosera pues lo ha alejado de todas las personas. Y entonces recibe la visita de las navidades pasadas, ¿no? Que son tres visitas de tres personajes que representan, ahorita no recuerdo muy bien, pero era como, creo que uno es como la Navidad más feliz de su vida, y entonces de alguna forma le recuerdan a ese hombre que era antes de ser tan grosero. El otro es la miseria, en el que le muestra cómo viven pues sus trabajadores esta fecha, ¿no? Que con hambre, con frío, enfermos, etcétera. Y el otro es la muerte, ¿no? Y le muestra cómo va a ser la vida cuando él se muera. Entonces, esta película, sí quisiera comentar, quisiera preguntarles si ustedes la han visto, no necesariamente esta en particular, pero hay otras adaptaciones, ¿no? ¿No la han visto? Ni la adaptación de Disney. A ver, déjeme busco el tráiler de la película de Disney. Por si este. No, profe, pero se ve interesante. A mí me encanta lo místico, lo misterioso, lo macabro, lo de terror, lo de vampiros. La literatura medieval habla muchas cosas así del pasado y los secretos los y ese tipo de visiones y revelaciones, ¿no? Hasta las escenas parecían medias macabras y la voz así toda demoníaca. Se ve interesante, se ve interesante. No le escuchamos, profe.
Que les digo que les voy a poner otro videito corto de una de las adaptaciones de Disney, porque les digo que es una de las historias más que han sido más adaptadas de este movimiento literario. A ver, déjenme ver cuál será. A ver, esta donde aparece el pato Lucas haciendo de Mr. Scrunch. Bueno, la versión de Disney, pues sí es muy distinta a la otra que vimos, porque es como más cómica, pues más dirigido a infancias. Pero bueno, básicamente es una historia en el que justo el autor Dickens pues busca decirle a los lectores, bueno, si ustedes cometen actos moralmente reprochables, pues les puede pasar esto, ¿no? O sea, de alguna forma sí eran, pues, o sea, esta objetividad, les decía yo al principio, que ellos buscaban como ser objetivos al retratar a las personas tal cual son, ¿no? Con sus partes buenas y sobre todo con sus partes malas, pues en realidad no era tan objetiva, porque sí tenían una idea moralizante, ¿no? O sea, sí nos querían decir, si tú haces eso, esto te va a pasar, ¿no? Y lo podemos ver con historias como las de las mujeres, ¿no? O sea, si tú haces eso, te va a dar cáncer en la matriz, ¿no? ¿Sí, Marla? Aunque sí, marca mucho por eso dice realismo, ¿no? Se pasaban de realistas porque querían mostrar o hacían prejuicios de lo que atentaba con las falsas costumbres, con las buenas costumbres que tenían en ese tiempo. Como eran muy moralistas, satanizaban mucho esas minucias que tenían que ver con lo sexual, ¿no? Recordemos que Giovanni Boccaccio que escribe en el Decamerón es pues la historia de los hombres con sus aventuras y las mujeres en un nivel aristócrata, ¿no? Y parece que todas estas perversiones sucedían con los grandes aristócratas, con la realeza. Es lo que me llama la atención. Y era, digamos, que la literatura pornográfica de esos tiempos, ¿no? Que después salió en el siglo XIV y fue vetada en el XV. Pero también tenemos, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, el Marqués de Sades empieza a escribir en 3 secciones el libro de 120 días en Sodoma y Gomorra y vemos que todas las perversiones que podemos imaginar y que no ha pasado por nuestra mente ya estaba escrita desde el siglo XVII, ¿no? Y que eh, fue de gran impacto porque ahora sí que sobrepasaba de lo realista. No sé qué tipo de literatura haya sido, profe, pero eh,
me llama la atención que estas cosas sucedían, porque era un reflejo de lo que sucedía en sus sociedades, en sus grandes. El marqués, desde el momento que me dice marqués de Sades, no estoy pensando en un obrero, en un plebeyo, estoy pensando en un marqués que tiene mucho dinero y un título aristócrata con una mente tan, ¿cómo le puedo decir? Tan degenerada, ¿no? En las cuestiones sexuales. Y escatológicamente describe su libro y, y a mucha gente le impactó, lo rechazó, y la intención de esas obras era obviamente producir un sentimiento en el autor, ya sea felicidad, euforia, excitación o asco, pero un sentimiento tenía que producir, o más de uno. Y en el realismo creo que es eso, ¿no? Se compenetraba mucho uno en tanto en el personaje, que sí realmente yo me veo haciendo el café, haciendo la prensa, levantándome en la mañana, como lo hacía cierto personaje, y barrer las... Yo hasta olía la juncia que tiraban en las descripciones que hace el realismo, ¿no? Y uno vive esas pequeñas minucias, claro que si llora, lloro, si sufre, sufro. El, el escritor tenía esa habilidad innata de poder transmitir esa emoción precisa al lector. Es increíble, emocionantemente increíble. Solo. Muchas gracias, Marlon. Ay, perdón, tengo un poco de alergia, pero perdón. Pues justo las dos novelas que mencionaste, el de Camerón y 120 días de Sodoma, pues son obras literarias que de alguna forma son como excepciones dentro de la literatura, ¿no? Porque en ese momento, y justo por eso es que fueron tan, eh, este, pues son estas obras que la misma sociedad no estaba, digamos, preparada para leerlas, ¿no? Por eso es que fueron ocultadas. Por ejemplo, la novela de Madame Bovary también fue una obra que fue muy leída, muy vendida, digamos, de mucho éxito comercial, pero fue socialmente, digamos, por las autoridades como mal vista porque pues era como una mujer teniendo aventuras con varios hombres, una mujer casada, ¿no? Entonces era como, o sea, la sociedad de la época se espantaba, ¿no? Y de hecho, Profe, imagínese de esa, esa adaptación la sacaron en novelas como la de Viviana con Lucía Méndez en los años 80 y fue un escándalo, pero a la vez un boom en México. Fue escandaloso ver a la mujer que se prostituía para poder lograr ciertos placeres, ¿no? Fue en esa época, me acuerdo que hasta la quisieron vetar en televisión. ¿En cuál, perdón? Viviana, ¿Vivian? Ay, mira, esa no, Viviana, sí. no la ubico. Pero, pues justo, pues la sociedad se sigue escandalizando, ¿no? Y creo que eso, y ahí podemos hablar, hablando del trabajo que ustedes hicieron, pues cómo la literatura y el arte en general, pues han buscado, han representado o han mostrado como estas facetas de la vida humana que luego la sociedad quiere como tapar, cubrir, ¿no? Esconder, pero pues que son cosas que ocurren, ¿no? E incluso pues podemos hacer así un largo listado de películas que han escandalizado, ¿no? O sea, ahorita me recuerdo, por ejemplo, El crimen del padre Amaro, La pasión de Cristo, ¿no? O sea, que muestran pues personajes siendo pues humanos, ¿no? Que cometen pues cosas que van en contra de, de lo que sus creencias religiosas y morales les inculcan, ¿no? Eh, pero bueno, pues así con este movimiento realista, la próxima semana vamos a ver el naturalismo, que es como llevar el realismo a su máxima cumbre, ¿no? O sea, busca el naturalismo busca llevar esta realidad a un espacio, digamos, hasta, o sea, mostrar la miseria humana, ¿no? Así tal cual, o sea, mostrar a personajes pues con vidas muy, pues muchos de ellos pues pobres, o que caen en desgracia, etcétera, ¿no? Y vamos a ver, Con sentido, ¿cómo? con sentido
perdón, con sentimientos ya paupérrimos, ¿no? La Sí, única obra que yo me acuerdo de naturalismo era la de Horacio Quiroga con el libro de la selva. Muestra más un tanto esto del naturalismo, pero de ahí no me metí más. Y profe, fíjese qué importante es, pero ¿hasta qué grado este tipo de literatura fue bueno suprimirla, esconderla o sacarla a la luz? Precisamente estaba viendo en esta semana los libros apócrifos que no se incluían